¿Estás buscando una gráfica que pueda desarrollar todo el potencial de las nuevas 4080 Super, contando con los mejores componentes para su fabricación, los mejores materiales, la mejor estética y el mejor rendimiento térmico? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Asus ROG que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos la Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super en su versión Overclock. Una gráfica que llega para que podamos exprimir al máximo las nuevas 4080 Super gracias a que se realizan o se fabrican con los mejores componentes y cuenta con una solución de refrigeración que, además de dotarle de una presencia simplemente brutal y una estética gamer exquisita, le confiere la posibilidad de refrigerar esta bestia sin apenas inmutarse y con una sonoridad ultra baja. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Tenemos una gráfica basada en el estándar PCI Express 4.0 con un total de 16 GB GDDR6X a 23 GB por segundo y 256 bits, contando con una frecuencia de reloj que parte de los 2640 MHz para alcanzar los 2670 en el modo Overclock, contando con 10.240 núcleos CUDA y alcanzando una resolución máxima de hasta 7680 x 4320 con hasta 4 pantallas soportadas, utilizando dos HDMI 2.1 A y 3 DisplayPort 1.4. Todo con soporte con HDCP 2.3 y unas dimensiones de 357,6 x 149,3 x 70,1 milímetros, o lo que es lo mismo, ocupando 3,5 slots en nuestro chasis. Como habéis podido ver, tenemos una gráfica de unas dimensiones simplemente brutales, y esto se debe a que Asus ROG implementa una solución de refrigeración que ya hemos visto en otros modelos de Strix GeForce, contando con todas las novedades, todas las bondades que tiene la marca en el ámbito de refrigeración, como los ventiladores Axial Tech con rodamiento de doble bola y un rendimiento simplemente brutal con una sonoridad ultra baja. Además, los ventiladores cuentan con sentido de giro alterno para que podamos, o para que no confluya el flujo de aire en las zonas próximas a los dos ventiladores y no se generen turbulencias que empeoren ese flujo de aire. Además, los ventiladores están siempre apagados siempre que la gráfica tenga una temperatura inferior a 50 grados, por lo que si vamos a realizar tareas que requieran o juegos que utilicen una carga baja en la gráfica, el funcionamiento va a ser totalmente inaudible, ya que los ventiladores van a estar apagados. También tenemos un disipador de alto tamaño, de gran tamaño, combinado con una cámara de vapor para conseguir una refrigeración simplemente sublime y facilitar el trabajo a esos ventiladores para poder mantener totalmente fresquita esta gráfica con un rendimiento de los ventiladores o con un régimen de funcionamiento ultra bajo, y poder trabajar así a unas velocidades o con unas velocidades bajas y usar una sonoridad ínfima, o realizar los overclocks más extremos a nuestra gráfica. Además, en la zona frontal de la gráfica tenemos dos conectores para ventiladores de 4 pines, para que sea la propia gráfica la que controle dos ventiladores y favorecer así la refrigeración de la misma. En lo referente a la alimentación, la gráfica cuenta con un control digital con una solución de alimentación premium para conseguir un suministro de energía excelente y desarrollar al máximo el potencial de la tarjeta, implementando una PCB más compacta para minimizar las pérdidas de energía, un interruptor de Dual BIOS para configurarlo en modo gamer o en modo silencioso, y un LED que nos indicará cualquier fallo en la alimentación de la gráfica y evitar deterioros o desperfectos en el hardware. Si pasamos a ver físicamente la gráfica, como hemos dicho, tenemos una gráfica de unas dimensiones extraordinarias, es enorme, gracias, o mejor dicho, debido a que cuenta con un sistema de refrigeración simplemente brutal. Y obviamente, para soportar todo esto, se dota a la gráfica de un exoesqueleto sumamente rígido que sea capaz de soportar todo el peso de la gráfica sin que se llegue a doblar con el paso del tiempo. Además, en lo referente a estética, encontramos una zona delantera con un pequeño ribete acristalado con retroiluminación simplemente precioso, que podremos lucir tanto en instalaciones verticales como horizontales de la gráfica,
el perfil retroiluminado, que este obviamente sí que es verdad que lo luciremos más en instalaciones horizontales, y la imponente presencia del sistema de refrigeración de ese disipador y de esos 3 ventiladores de gran tamaño de la gráfica, que le otorgan, o que cuentan mejor dicho, con un carenado tridimensional con una combinación de rojo y azul que la hace simplemente impresionante. Y contando además con el conector de alimentación 12VHPWR que permite alimentar el conjunto, y una línea de tapones de 15K que garantizan reservas masivas para superar con fiabilidad los límites del rendimiento de la gráfica. Dicho todo esto, procedemos a montarla con una fuente de alimentación de 850 vatios de Asus, que es una auténtica pasada y una delicia, y que vamos a ver próximamente en el canal, con nuestro 7700X en una X670 Gen de la propia Asus ROG, y lo sometemos a nuestra batería de test sintéticos y gamer con los siguientes resultados. Y mientras lo vamos viendo, vamos a hablar de la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos una gráfica con unos materiales de fabricación extraordinarios, con los mejores componentes del mercado, con un sistema de alimentación con control digital, un sistema de gestión de energía con control digital, un sistema de refrigeración con lo mejor del mercado para garantizar un funcionamiento impecable, con una sonoridad ínfima y posibilitar el overclock máximo a la gráfica con total fiabilidad, o un funcionamiento con el overclock que viene de serie, con un funcionamiento totalmente inaudible y soportando las peores condiciones. Gracias a esto vamos a poder desarrollar todo el potencial de nuestra 4080 Super con total tranquilidad, prolongar la vida de la misma, ya que vamos a tener una mejor refrigeración, y montarla en una build, en un PC gamer, gracias a su estética simplemente impresionante. Obviamente es una gráfica que no es barata, porque no es barata, pero creemos que merece la pena el desembolso para exprimir al máximo esa 4080 Super y aprovecharla para un equipo de competitivo, de edición de vídeo, de creación de contenido, o lo que quieras hacer con semejante bestia. Por todo esto, le otorgamos los galardones de diseño, premium recomendado y calidad-precio a esta auténtica maravilla, a esta Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super Overclock Edition, y la recomendamos encarecidamente para cualquiera que sea capaz de exprimir al máximo esta bestia. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.